ambiental un poco de este cóctel que inaugura Capcor 2016. El mercado español ha traído un volumen de inversión extranjera muy importante. La primera pregunta sería un poco el por qué, porque prácticamente todos los fondos extranjeros con munición importante están en España buscando oportunidades, ¿verdad? Sin duda, yo creo que como país teníamos muchísimo atractivo, sobre todo durante la crisis, por varios motivos. Por un lado, pertenecíamos a la Unión Europea, que yo creo que es un factor importante y determinante. Por otro lado, teníamos tamaño suficiente de mercado. Tercero, hubo un consenso en el mercado internacional y a nivel nacional también, que el mercado hubo un momento que había tocado suelo en nivel de precios, sobre todo a partir del año 2013. Y luego también es cierto que había pocas alternativas en los mercados oportunistas globales. O sea, es decir, esos jugadores que han invertido en España mayoritariamente son jugadores globales y ellos invirtieron en su momento en Alemania, invirtieron en UK, invirtieron en Estados Unidos. Y todos esos mercados han salido en Irlanda y todos esos mercados fueron saliendo progresivamente de la crisis antes que nosotros, sobre todo desde el punto de vista inmobiliario, y eso hizo que España era el nuevo mercado atractivo en el que invertir. Y yo creo que eso fue determinante para que vinieran todos en masa. La reactivación llega, Emilio, a todos los segmentos del mercado, también a residencial, que ha estado muy tocado, ¿no?, desde el inicio de la crisis. O sea, yo creo que tenemos que distinguir un poco las cifras o los volúmenes que hemos tenido en el mercado de inversión con la reactivación propiamente dicha. O sea, es decir, sí que nos hemos encontrado con un mercado que efectivamente estaba muy deprimido, teníamos un volumen transaccionado en el mercado de inversión de aproximadamente 2 billions. En el año 2012 eso suponía como un 20% de lo que llegó a ser. Y a raíz de la llegada de estos fondos y cuando empezaron a invertir, el mercado fue doblando en 2 años consecutivos. Pasamos a 4 billions, de 4 a 8, 10 y 12 del año anterior, ¿no? Entonces, ¿qué significa eso? Que hemos tenido muchísimo dinero que quería entrar en el mercado español, que han invertido fuertemente. Eso evidentemente ha presionado los precios y ha habido cierta subida de precios en segmentos determinados. Pero el sector en general tiene un vínculo tremendo o clarísimo, es directamente con la economía real. Y la economía real española ha mejorado muchísimo, hemos hecho una serie de reformas estructurales importantes y severas, pero seguimos teniendo todavía cierto margen de mejora, sobre todo en temas de tasa de desempleo. Tenemos un GDP, un PIB positivo y con unas perspectivas positivas mayores que todos nuestros compañeros de la eurozona, pero no está, o sea, es decir, todavía son niveles que no hacen que el empleo crezca de forma muy fuerte, ¿no? Aunque sí que es cierto que han mejorado las cifras en los últimos trimestres, pero que sí que necesitamos esa mejoría sustancial. Con lo cual, tenemos un mercado inmobiliario que ha mejorado muchísimo en términos de volúmenes, que ha recuperado precios en muchos de los segmentos, pero que todavía necesita agarrarse fuertemente a la economía real para seguir creciendo, sobre todo en términos de crecimiento de rentas en todos los segmentos, oficinas, etc., en toda la parte industrial, que está muy vinculado con el índice de producción industrial, y en la parte residencial, evidentemente, hemos tenido unas grandes mejoras. O sea, es decir, hemos tenido unos niveles de producción de viviendas en España que pasamos de tener proyectos, o sea, es decir, la cifra venía del proyecto de proyectos básicos visados en el Colegio de Arquitectos, estábamos en cifras precrisis de casi 780.000 unidades y hemos estado en cifras por debajo de 50.000. Eso ha mejorado, ha doblado prácticamente, estamos doblando esa cifra, pero la realidad es que, o sea, es decir, que lógicamente la compra de vivienda está absolutamente vinculada con la tasa de desempleo. Y para que realmente residencial empiece a tener una realidad pujante, necesitamos una tasa de desempleo distinta a la que tenemos en estos momentos. Está claro. Uno de los protagonistas del año ha sido Merlin, con esa operación con Metrovacesa. No sé, Emilio, si veremos movimientos de concentración también en el sector en 2017, ¿no? Bueno, yo creo que ha habido varias operaciones de concentración, como la que mencionabas, de un tamaño muy grande. O sea, la realidad es que no hay jugadores tan grandes, o sea, quedan muy pocos jugadores con ese tamaño. Con lo cual, yo sí que creo que probablemente vamos a vivir un proceso de concentración. Ha salido en prensa recientemente algún otro movimiento y yo creo que va a haber más. Estamos en un momento en el cual se están lanzando muchísimas OCIMIs al mercado, muchas de ellas con capitales muy pequeños, apurando prácticamente ese mínimo de los 5 millones de euros, y es probable que en términos de eficiencia tenga mucho sentido que se produzca una concentración. Operaciones de gran tamaño tampoco vamos a ver muchas porque tampoco tenemos jugadores con tantísimo tamaño. Es difícil ver megadeals, pero sí que veremos operaciones de concentración en un tamaño más mediano, ¿no? Por activos, ¿qué destacarías, Emilio? Hemos visto quizá más operación en distress y ahora vamos hacia activos de mayor calidad, ¿no? Sí, yo creo que hay, o sea, si por activos estamos viendo
O sea, quizá un poco volviendo a la pregunta, a la anterior, no a la anterior, sobre el tema de residencial, sí que estamos viendo cierto movimiento otra vez, ¿vale? Movimiento en suelo. Sí es cierto que no estamos viendo jugadores que estén comprando suelo para desarrollo a largo plazo en general, es decir, suelo para desarrollar, pero la financiación está volviendo el residencial, ¿vale? Es decir, quizá por matizar un poco la respuesta anterior, sí que estamos viendo actividad ahí, ¿vale? En términos de volúmenes, en la parte más de inversión de terciaria, oficinas y retail, centros comerciales van a volver a ser los líderes, como fueron en el año pasado estos dos segmentos. Luego les va a acompañar el segmento hotelero y luego ya a cierta distancia industrial y logística. Si comparamos un año con el otro, sí vamos a tener cierta caída, ¿vale? O sea, yo creo que no vamos a alcanzar los volúmenes de transacción o transaccionados que tuvimos en el año 2015. También es cierto que fueron volúmenes de récord, o sea, es decir, con lo cual este año vamos a tener caídas probablemente del 15-20%, un año comparado con el otro, pero aún así van a seguir siendo cifras muy, muy interesantes. Y respecto a la calidad de los activos que se han transaccionado, estamos viendo en todos los segmentos. Estamos viendo que se están transaccionando activos prime, en los segmentos que comentabas. Los volúmenes también transaccionados en términos de carteras de NPLs, o sea, es decir, de deuda no empresarial, de deuda morosa, también siguen siendo muy, muy elevados, también de garantías adjudicadas. O sea, es decir, estamos en un momento en el cual se están juntando un poco los tres jugadores básicos, ¿no? Es decir, seguimos teniendo jugadores oportunistas en el mercado, seguimos teniendo jugadores de valor añadido y empezamos a tener jugadores, lo que llamamos core, o que compran activos de primera calidad. Incluso los jugadores alemanes empiezan a aparecer tímidamente por el mercado, las compañías aseguradoras. O sea, estamos en un momento en el cual tenemos prácticamente todos los posibles compradores. Muy bien, Emilio, pues muchas gracias por todas esas reflexiones en torno al sector inmobiliario y a disfrutar del cóctel. Muchísimas gracias a vosotros, es un placer.